¿Qué pasa, gente? En el video de hoy veremos si vale la pena el procesador i3 10100F en 2021. Seguiremos la serie en este canal de si vale la pena, en el cual ya hemos visto otros procesadores, los cuales los dejaré por una tarjetita aquí, tanto en Ryzen como en Intel. Y en este video veremos otro procesador de Intel. Ya que quedan pocas semanas para que termine el año, vamos a cambiar el título y vamos a poner para 2021, para que veamos este procesador. Y de todas formas habrá mucha gente que lo verá el próximo año. Así que un saludo. Bueno, por lo que hemos visto en otros videos, siempre parto haciendo una introducción al procesador, viendo sus características. Y luego de eso nos vamos más al apartado de su rendimiento, tanto jugando como en tareas básicas. Así que están todas las marcas del tiempo para que lo vayan viendo. Pero vamos a partir diciendo que sí vale la pena este procesador en 2021. No olviden de dejar su like y suscribirse si les gusta este tipo de videos. Pueden comentar qué otro procesador les gustaría que viera en un próximo video. Sin nada más que decir, vamos primero con las especificaciones o las características de este procesador. Primero, esta CPU fue lanzada en el año 2020, o sea, en este mismo año cuando estoy grabando y el año pasado para mucha gente, por lo cual lo podemos considerar un procesador actual. Posee 4 núcleos y 8 hilos, y estos núcleos y hilos nos va a servir tanto para jugar como para hacer tareas básicas de la manera más perfecta posible, con una frecuencia básica de 3,6 GHz y una frecuencia Turbo Boost de 4,3 GHz, dos frecuencias las cuales están bastante bien. También posee un caché de 6 MB y un TDP de 65 watts. Teniendo un soporte de frecuencia de memoria RAM DDR4 hasta 2666 MHz, soportando Dual Channel como máximo. Este procesador está considerado como el mejor procesador gama baja, calidad-precio del mercado, y no lo digo yo, lo dicen números de mucha gente, rondando entre los 79 a 97 dólares aproximadamente, según Intel. Aunque aquí en Chile lo podemos encontrar por precios de 90.000 pesos chilenos, o aproximadamente unos 120 dólares. No sé cómo sean en otros países, pero por lo menos estos son los precios actuales cuando estoy grabando el video. Pero, ¿por qué es tan económico este procesador? Y también, ¿por qué es catalogado el mejor procesador calidad-precio gama baja del mundo? Por decirlo así, por la gente. Este procesador pertenece a los modelos F en Intel, o mejor conocidos como los que no tienen gráficos integrados, por lo cual hace que los costos de fabricación de este sean más económicos. Al no poseer estos gráficos integrados, sí o sí se necesita una tarjeta gráfica dedicada, o sea, una tarjeta gráfica externa, ya que al no poseer estos gráficos integrados, en tu PC simplemente no te va a dar imagen si es que no le pones una tarjeta gráfica. Aunque sí, si quieres de una forma cotidiana, tienes la opción de comprar este procesador pero con gráficos integrados, la cual es su versión normal, o sea, el i3 10100 sin la F normal, pero es un poco más caro. Y además los gráficos, por lo menos de este procesador, son bastante malos, y bueno, la de la mayoría de Intel, los gráficos integrados son bastante malitos, entonces para jugar no es lo más óptimo, pero si fueras a hacer otra tarea más cotidiana o más de trabajo, está bastante bien. Igualmente, este procesador posee un socket o zócalo de la CPU LGA 1200, el cual actualmente solo pertenece a la 10ª generación de Intel y se rumorea o se dice que podrá pertenecer a la 11ª generación, lo cual le da un punto a favor sobre si vale la pena, ya que si compras una placa madre la cual sea compatible para la 10ª generación o más específicamente con socket LGA 1200, probablemente puedas actualizar a la siguiente generación sin necesidad de cambiar de placa madre, ya que van a ser compatibles, comprándote una H410M, una B460 o una Z490. Claro, si tú lo encuentras óptimo y que está bastante bien. Y probablemente hagan la misma técnica que hicieron con la 8ª y 9ª generación de Intel, y quizás tendremos que actualizar la BIOS o algo, pero eso se verá más en el futuro. Para los que no sepan, el socket o zócalo de la CPU es la compatibilidad que habrá entre el procesador y la placa madre, dicho de una forma coloquial, por lo cual podemos determinar como la ventaja del tema de la actualización con este procesador y con la placa madre que compremos para este. Ya vimos la mayoría de sus características generales y quizás las más importantes, no me voy a centrar en mucho para no alargar mucho el video. Vayamos a algo que les gusta, y yo sé que sí, y es el rendimiento de este procesador a comparación de otros. En este caso veremos la comparación o la diferencia que habrá entre el i3 10100F y su antecesor. Estoy hablando del i3 9100F de la generación pasada, siendo esta CPU, o sea el i3 9100F, lanzada en el año 2019. Se puede considerar como un procesador entre actual y un poquito antiguo. Y siendo este procesador el año pasado y a principios de este año, o sea de 2020 por lo menos cuando estoy grabando, como el procesador calidad-precio de todo el mercado, pero destronado hace unos meses por el i3 10100F, el procesador en el cual estamos hablando en este video. Y ahora veremos por qué.
A simple vista le podemos encontrar una desventaja a que el i3 9100F tiene 4 hilos menos que el i3 10100F, pero esa es su desventaja por lo que se puede ver. Ahora veamos su rendimiento. Fijándonos en una página confiable como User Benchmark, una página conocidísima tanto de los rendimientos, las comparaciones y un montón de cosas más, podemos darnos cuenta que en trabajos mononúcleo como multinúcleo, el i3 10100F es superior al i3 9100F. Además podemos ver un promedio de mejora de un 5% en comparación de estos dos procesadores, obviamente ganando el i3 10100F, tanto en tareas básicas como en los juegos, y teniendo un precio bastante parecido. O sea, estamos hablando de que el procesador i3 9100F actualmente cuesta unos 80.000 pesos chilenos en promedio, a veces más barato y a veces más caro, depende mucho del momento. O sea, está entre los $100, $110 aproximadamente, por mientras el i3 10100F es un poquito más caro, o sea, cuesta ¿cuánto? 90.000 pesos chilenos aproximados, que son unos $120. Entonces la diferencia no es mucha, por lo menos en precio, pero sí en rendimiento hay diferencia. Ahora, si nos enfocamos más en el ámbito gaming, podemos ver que hay una gran diferencia, por lo menos en el rendimiento en algunos juegos, como lo estaremos viendo en el video. Cualquier cosa, yo no poseo este video, por lo cual voy a dejar el link en la descripción de la persona que subió este video. Llegando a unos FPS más altos el i3 10100F a comparación del i3 9100F. Gracias a esto podemos catalogar, y muy bien merecido, como el mejor procesador calidad-precio de gama baja del mercado, costando bastante barato para su rendimiento. Ya vimos una comparación con el antecesor de este procesador, pero ahora veamos una comparación quizás un poco más igual. Un procesador el cual por rendimiento es superior al i3 9100F, pero veamos cómo va contra el i3 10100F. Estoy hablando del i5 9400F, otro procesador el cual ya hemos hablado en otro video y se lo estaré dejando por aquí arriba por si quieren ir a verlo. Y en este caso lo compararemos con el i3 10100F. Bueno, era casi obvio, ¿no? En rendimiento, tanto en tareas básicas como mononúcleo y multinúcleo, la diferencia es mínima. En algunos casos es mejor el i3 10100F y en otros el i5 9400F. Ahora, si nos vamos directamente al gaming, podemos ver que estos números siguen siendo muy parecidos. También podríamos decir que la ventaja que tiene el i5 9400F a comparación del i3 10100F es que tiene dos núcleos más. O sea, el i5 posee 6 núcleos y el i3 posee 4. Pero en hilos, el i3 10100F tiene una ventaja, ya que tiene 8 hilos a comparación de solo 6 del i5. Muchos podemos decir que en el gaming aportan mucho más los núcleos y otros podrían decir que aportan los hilos, pero lo vamos a tomar en este caso como de igual importancia. Esto depende mucho del juego. Pero vayamos a ver su rendimiento, veamos qué tanto importan estos núcleos y estos hilos. Antes quiero aclarar algo, y es que por tener más núcleos no significa que va a ser mejor en rendimiento o que tenga más hilos. Son muchas características las cuales complementan a un procesador y esto hace ver su rendimiento. Y como podemos observar, el i3 10100F nos da un mejor rendimiento, aunque sí, son bastante parecidos con el i5 9400F, pero hay una leve mejora, por lo cual podríamos decir que el i3 10100F, y como lo estamos viendo en este video, es superior. Quizás no por 20.000 FPS, pero en algunos casos 5, 10 FPS o en otros incluso 1 o 2. Como dije, depende mucho del juego. Ahora, si lo vemos por calidad y precio, el i5 9400F aproximadamente aquí en Chile está entre los 130.000 pesos chilenos, lo más barato que lo podemos encontrar
encontrar, o sea unos $170 aproximadamente. Por mientras el i3 10100F, el cual ya mencionamos, está en los 90.000 pesos chilenos en lo más económico, o sea en más o menos unos $120. Por lo cual en calidad y en precio y con su rendimiento gana el i3 10100F otra vez. Ahora igualmente lo pude haber comparado con otro procesador como el Ryzen 3 3100, que sí, es un procesador que tiene los mismos núcleos y los mismos hilos, con quizás alguna diferencia, y en este caso igualmente gana el i3 10100F. Está más peleado, podríamos decirlo, pero igualmente gana el i3 10100F. Pero esto lo veremos más o menos rapidito, así que era solo para aclarar dudas. Gracias a todas estas comparaciones con los procesadores que vimos, sus ventajas que tiene y sus características, podemos decir y podemos dar la conclusión de que el i3 10100F sí vale la pena y va a valer mucha pena en 2021. Va a poder correr los juegos del momento bastante bien, va a tener un amplio buen rendimiento con otras gráficas las cuales sean como la 1660, 1660 Super y un poquito más por encima. Tiene unas características buenísimas, con opciones de actualizar con la misma placa madre a una siguiente generación, probablemente. Y en su rendimiento a comparación, le gana a muchos procesadores que algunos son más caros y otros son un poquito más económicos, pero le sigue ganando a cualquiera. Por lo cual, un aplauso para este procesador. Si les ha gustado este video, no olviden de dejar su like y suscribirse. Quisiera mandarle un saludo a Ewaldito y Misael Antil, ya que ellos se hicieron miembros hace unos días en un directo, así que muchísimas gracias por apoyar este canal. Recuerden que se pueden hacer miembros aquí al lado de suscribirse y me ayudarían muchísimo. Sin nada más que decir, gracias por ver el video, nos vemos en un próximo video. Adiós.